La doctora Henrietta Pasos es una psicóloga clínica y escolar con 20 años de experiencia trabajando con la comunidad latina en Denver, Colorado. Ella es bicultural y bilingüe en inglés y español. Aporta su experiencia en las áreas de salud mental, Latinx, adquisición y aculturación de un segundo idioma. Es también experta en psicología escolar, evaluación bilingüe y multicultural. Tiene publicaciones e intereses académicos en las áreas de evaluación multilingüe y multicultural y el uso de tecnología y de redes sociales para reducir las barreras del acceso a la salud mental para poblaciones latinas y rurales. Sus otras especializaciones son en pruebas de autismo, TDAH, dislexia, discapacidades del desarrollo e identificación de superdotados. Así que ahora le cedo la palabra. Muchas gracias, Francina, y Elisa, y a todos, y a Grupo Vida. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Francina, ¿tienes el PowerPoint? Yo también lo puedo enseñar, pero tengo que compartir el PowerPoint. ¿Tengo permiso para hacerlo? Pues le voy a dar permiso para compartir y Okay. así ya manejo los breakouts. Perfecto. Ok. ¿Pueden ver? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, muy buenos días. Yo voy a intentar lo mejor que pueda en ver el chat, pero Francina también si me pudiera ayudar un poquito con las respuestas. Hoy vamos a hablar de identidad cultural y aculturación, cultural identity and acculturation. ¿Me pueden enseñar con las manos o en el chat si han oído esta palabra anteriormente, aculturación? Algunas personas dicen que sí, Josefa y Cecilia. Otras dicen que no. Ok. Pues aculturación es una palabra que se ha estudiado mucho en psicología, un proceso que se ha estudiado mucho en psicología. Y es un tema para mí personal también, siendo bicultural y bilingüe. Yo empecé a entender este proceso ya cuando estaba en la escuela estudiando psicología. Y me dio tanta perspectiva y validez de lo que yo estaba pasando, que para mí fue muy importante después que yo aprendiera de esto, es compartir esta información con otras personas que también pasen por el proceso de aculturación. Entonces, vamos a hablar un poquito de aculturación hoy y también por la mayor parte de esta mañana vamos a hablar sobre la identidad cultural porque ambos están conectados. ¿Ok? A ver. Entonces, algunos términos que vamos a hablar hoy. Aculturación y asimilación, que son un poco diferentes. Voy a hablar un poco más de eso. Competencia bicultural, la diversidad, la equidad, la inclusión y la interseccionalidad. Vamos a hablar primero qué es aculturación. Aculturación es un proceso que ocurre por lo menos cuando hay dos culturas, ¿verdad? Dos grupos, dos culturas, y hay una persona o un grupo de personas que están involucrado en una cultura nueva o en un idioma nuevo. Muchas veces pasa cuando una persona se muda de un país a otros, pero también puede ocurrir una persona como yo de segunda generación que en sí mi primer grupo cultural fue mi familia y después entré a la escuela y tuve más acceso a la cultura de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para mí es cuando empezó ese proceso, pero
pasó más cuando fui aquí a Denver. Yo nací en Miami y en Miami mucha de mi comunidad era latina, hispana, hispanohablante. Y cuando me mudé para Denver fue un shock muy grande. Creo que escuché que Lisa dijo que algunas personas ayer estaban hablando de el shock, ¿verdad? De ir de un país a otro, de aprender las normas, el idioma de otra cultura y que eso es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, la aculturación tiene que ver contacto entre menos de dos culturas. Generalmente hay una cultura que es dominante y la menos dominante generalmente hace la mayoría de los cambios. Y los cambios son bastantes, son cambios cognitivos, quiere decir cómo una persona razona, piensa, resuelve problemas, y también cambios conductual, psicológico y de identidad. Si pueden pensar de este proceso y todos los diferentes aspectos de este proceso, es bastante significante en la vida de una persona. Entonces, la palabra asimilación muchas veces se confunde con aculturación y en sí son diferentes. A la aculturación es el proceso que describe cómo la persona se adapta a la cultura nueva. Asimilación puede ser como un proceso de cómo la persona se adapta. Asimilación habla cuando hay una sustitución de la cultura casera o del idioma por la nueva cultura y lengua. Y puede ser una etapa dentro del proceso de aculturación. Es un poco diferente que la aculturación. Vamos a hablar un poquito más de esto. Para mí como psicóloga y también como persona que ha pasado por esto, es importante saber que también hay estrés que está asociado con aculturación, que se llama el estrés aculturativo. Y esto tiene un impacto psicológico de la adaptación a una nueva cultura. Y vamos a hablar un poco más de eso. Francina, pienso que alguien quiere entrar aquí adentro. Yo soy la única que le puedo dejar entrar. No, ya, listo. Ok. Entonces, yo no sé si han oído el término de the melting pot, pero es un término bastante común aquí que habla de cuando tenemos una cazuela. No sé si ustedes saben sancocho. Para mí un sancocho es, ponemos vegetales, carnes, todo está mezclado, ¿verdad? Y delicioso. Pero este término también habla de cuando tenemos diferentes culturas y lo ponemos todo en esta cazuela, todo entonces se mezcla y entonces la identidad de esa cultura individual ya no existe como era. Ese es un concepto que es bastante, yo creo que anticuado. Ahora lo que vemos más es la palabra la ensalada, que es, tenemos diferentes culturas, personas de diferentes países y ponemos junto en una cazuela, pero no cazuela, pero un plato, y ponemos la ensalada y ponemos las diferentes partes de ensalada, pero las culturas se quedan intactas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre aculturación y asimilación. Asimilación es más el sancocho y aculturación es más biculturación es la ensalada. Entonces, la competencia bicultural o que ser bicultural es cuando la persona puede navegar entre dos culturas. Y no es que es fácil, pero la persona quizás puede ser bilingüe o no, pero también bicultural, que están entrando de un lugar, vamos a decir, a su trabajo, que quizás hay una cultura que es más en este instante de los Estados Unidos y en la casa es más
la cultura latina. Y la persona o el niño, ¿verdad? El estudiante va de un lugar a otro y sus conductas, el idioma, pero también todos los aspectos de identidad cambia un poco. Eso sí puede causar estrés, pero también es una destreza que no todo el mundo lo tiene y es un resultado que es una fortaleza para las personas. Si pueden navegar entre dos culturas y también entre dos idiomas, la persona es más flexible en el sentido de su pensamiento y también son flexibles en el sentido de su capacidad emocional. Entonces, hay muchos beneficios de ser bicultural también. Voy a tener una pausa aquí para ver si hay preguntas o comentarios sobre lo que he hablado hasta ahorita. A ver. Sí. Estoy leyendo y puede ser traumático. En mi experiencia, dice, es José Torres, Sí. en mi experiencia, cuando uno viene ya adulto, pero todavía era joven en su país, puede ser bastante traumático porque te sientes aislado culturalmente, te sientes que tus relaciones no pueden ser iguales, no solo románticas, sino de trabajo, relaciones sociales, amistades, las relaciones con la familia que ha vivido aquí antes, es totalmente distinto. Sí, José, gracias por hablar sobre esto, porque es verdad, puede ser bastante traumático, porque como usted dijo, están navegando mucho y también están pasando por un proceso quizás de tristeza también, porque están perdiendo algo, ya sea perdiendo relaciones que tenían en su otro país o hay una pérdida, ¿sí? Porque de todas maneras, si estamos adaptándonos, también estamos cambiando. Y casi siempre la cultura que no es la cultura del mayor va a ser los cambios más drásticos. Entonces, sí puede pasar una persona por bastante trauma y estrés. Lo que han visto que ayuda es diferentes factores. Por ejemplo, si hay apoyo en la comunidad. Por ejemplo, Grupo Vida, ¿verdad? Esto es un apoyo en la comunidad. Y si las personas están pasando por una trama porque están adaptándose a una cultura, pero tienen un lugar donde ir, que lo reciben bien, que se sienten bien y pueden ser como son en su país o en su familia, eso también ayuda con sentirse un poco mejor. También, si, por ejemplo, en las escuelas, si hay una manera que las escuelas estén pensando de esto, pueden ayudar a los niños a adaptarse mejor. No necesariamente que se tienen que ser bicultural ni asimilar, pero solamente que los apoyen durante este proceso, que se sientan bienvenidos en su escuela. Esto es uno de los factores más importantes. Entonces, estamos hablando de dos culturas, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es la cultura, verdad? Si hablamos de la cultura, podemos ver que nosotros tenemos muchas identidades sociales que incluyen nuestra raza, etnia, idioma, género y identidad de género, orientación sexual, nivel de educación, situación socioeconómica, nacionalidad, creencias religiosas, edad o discapacidad o capacidad. Todo esto más otros aspectos de nuestra identidad también trae
su cultura, ¿verdad? Y la cultura, cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de las creencias, los hábitos, las prácticas culturales, las tradiciones que se comparten entre una cultura basada en una identidad. Una cosa importante de la cultura es que este es un concepto que vemos mucho en explicar la cultura. Muchas cosas se pueden observar de nosotros que puede decir un poco de quiénes somos y nuestra cultura. Por ejemplo, nuestra comida, tradiciones, costumbre, color de mi piel, ¿sí? Hay cosas que se pueden observar que están arriba del mar, ¿verdad? Está aquí arriba, pero hay muchas partes de nuestra identidad que no se ven. Lo sentimos y es importante para nosotros, pero las personas no van a observarlo, no van a saber, aún hablamos o comunicamos sobre estas partes de nuestra identidad. Y son las partes de nuestros valores, la visión del mundo, creencias básicas, nuestra autoestima, cómo nos vemos nosotros, cómo nosotros nos sentimos. Todo esto está bajo del mar. Entonces, es importante cuando estamos tratando de entender a otra persona que quizás tiene una cultura diferente que la de nosotros, es saber que lo que vemos aquí arriba es solamente una parte, pero para nosotros en sí entender la persona y si queremos hacer, por ejemplo, en las escuelas, incluir las personas, tenemos que ir debajo de ese mar para ver en sí qué es lo que es importante para los niños, para las familias, por ejemplo, para entonces incluirlos en diferentes eventos y procesos de educación. Sí, sí. Oh. Ok. Sí, José, ideologías, educación y nivel educativo. Exacto. Exacto. Vamos a hablar un poco de la igualdad versus la equidad, ¿verdad? En la mano izquierda tenemos igualdad. En la mano derecha tenemos equidad. Fíjense en este dibujo. ¿Qué es lo que ven? Y si quieren pueden ponerlo en el chat o pueden decirlo en voz alta, lo que quisieran. ¿Qué notan entre los dos dibujos? El niño pequeño no puede ver el que no es igualdad. Sí, el más pequeño no puede ver, aunque tienen las mismas cajas, ¿verdad? Exacto. Y en la comunidad de discapacidad se utiliza mucho esta gráfica porque se habla de que la ADA fue pasada para dar igualdad a la gente con discapacidad cuando esto no es cierto. La ADA fue hecha para dar equidad. Quiere decir, un con discapacidad va a dar más ayuda que una persona sin discapacidad para participar en la sociedad en general, incluyendo empleo, incluyendo educación, incluyendo la vida normal, incluyendo eventos, todo. Y por eso lo utilizamos mucho nosotros en CDC y en el Grupo Vida. Explica muy bien la diferencia entre lo que es verdaderamente equidad o justicia y lo que es igualdad. Exacto, José. Y muchas veces yo veo los ejemplos que usted explicó, que las personas con buenas intenciones dan lo mismo a todo el mundo y piensan que, bueno, si damos a todo el mundo lo mismo, es igualdad. Entonces ya estamos bien. Pero si vemos otra vez a ver, aquí abajo, ¿verdad? Y también aquí arriba,
Las personas tienen que hacer preguntas más profundas para entender en sí cuáles son las necesidades de la persona para que puedan acceder las oportunidades o los recursos en la manera que ellos puedan acceder considerando su cultura, ya sea discapacidad, ya sea idioma, por ejemplo, o otros aspectos de nuestra cultura. Entonces, la equidad, ¿verdad? Tenemos aquí el dibujo donde creo que es el papá o el tío, no necesita la caja y se lo dio al niñito pequeño para que el niñito sí ahora puede ver, ¿sí? Entonces, esta es la equidad. Vamos a hablar un poquito más en cómo todo esto se integra, ¿ok? Estoy yendo uno por uno así. Entonces, la inclusión. Levanten las manos si han oído esta palabra muchas veces. Inclusión. Okay. Es una palabra que es muy importante, pero muchas veces creo que no está bien entendida, porque la inclusión no solamente es que, por ejemplo, invitamos a alguien a un evento o que invitamos a alguien a una junta. Es más que eso, ¿verdad? Es en sí implicar que una cultura, ¿verdad? De pertenencia por medio de la invitación activa a todas las personas su participación y contribuciones. Entonces, es participación, sí, pero también que va a contribuir. Y también reconociendo y aceptando las diferencias de la persona. Eso es muy importante, estas tres partes de esa definición. Participación, sí, pero también que la persona puede contribuir y también que estén aceptados por sus diferencias. Esas tres partes son importantes para para inclusión. Y la segunda definición de la inclusión es que la práctica de incorporar verdaderamente a personas o grupos marginados en procesos, actividades y la toma de decisiones de formal, tal que se comporta el poder, se comparta el poder y se garantice el acceso igualitario y oportunidades y recursos. Entonces, si vemos estas tres palabras, diversidad, equidad, inclusión. Diversidad es quién está aquí. ¿Quién está representando? ¿Qué grupos están representados aquí en este grupo? Equidad va más que eso. Es quién quiere estar aquí, pero no puede. Eso es la otra parte. Y si no puede, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que las personas puedan estar incluidas? No solamente físicamente, pero también incluidas en el proceso del final, del principio al final. Déjame ver el chat para ver. Ajá, idealmente todos, José. No sé si quiere hablar un poco más de lo que escribiste en el chat. Sí, idealmente, si hablamos de equidad e incluso de igualdad, que en algunos aspectos de la sociedad y de la ley debemos ser iguales, debería incluirse a todos. Y todos quiero decir sin excepción alguna. Exacto. Exacto, muy buen punto. Vamos a seguir entonces con la última definición, que es interseccionalidad. Este concepto es uno que ha estado aquí por mucho tiempo, como de los 1980s.
La persona que escribió este término es Kimberly Williams Crenshaw. Ella es abogada y académica y ella creó este término basado en un caso que ella tuvo de la señora Emma de Granfenride. Esta era una mujer afroamericana que aplicó para un trabajo con la empresa GM. Y cuando aplicó para el trabajo, no le dieron el trabajo. Y ella puso una demanda porque pensaba que la discriminaron porque era afroamericana. La empresa dijo que eso no era cierto porque ellos tienen muchas personas que son afroamericanas y también mujeres y que por esa razón ellos no discriminaron. Pero la abogada Crenshaw dijo que no es solamente que ella es mujer y afroamericana, pero es como si intersecciona junto. Hace que esta identidad es más única que las dos separadas. Y dijo que la experiencia de la persona cuando esas dos partes de su identidad se conectan, hace que las experiencias y las oportunidades cambian. Entonces, este es el término interseccionalidad. Y lo que vemos aquí es cómo se representa visualmente. Y estos son solamente unos aspectos de identidad, pero es para decir el punto que se pueden hacer una intersección de identidades. Y la definición es cómo identidades sociales son interconectadas naturalmente en un sistema de discriminación y resulta en desventajas por la interconexión entre identidades. Entonces, yo estaba buscando como videos en YouTube y vi que una joven habló sobre la interseccionalidad de discapacidad con raza o etnia y que vemos que muchas veces ya sea en películas o en otros lugares del media, esa interseccionalidad de discapacidad y vamos a decir afroamericano o latino no se ve tan frecuente comparado a discapacidad y blanco. Y entonces esa interseccionalidad es muy importante para que se represente también la experiencia única o más representando esa conexión entre las dos identidades. Quería parar aquí para ver si tenían preguntas o comentarios sobre eso, sobre la interseccionalidad. Pues yo, mi nombre es Mayola y ahora que estás hablando de todo esto, realmente nos pasa más común, diría yo que diario yo creo que se registra algún caso de inequidad, de ¿cómo se llama la palabra? Es interseccionalidad. Interseccionalidad. Y sí, porque yo, por ejemplo, me acabo de encontrar con una señora semana y ella me estaba diciendo que tiene un problema en una rodilla y que fue al doctor y el doctor le dijo, oh, pues no creo que tengas dinero para pagar tu cirugía, mejor regrésate a tu país. Y eso a mí se me hace una interseccionalidad porque es como, ok, eres latino y eres pobre, ¿no? O sea, él está marginando a esta persona. Y pienso que ese es un caso que escuché ahora, pero casi todos los días me doy cuenta con personas que comparto información que siempre hay algo o alguien
que está pasando eso, pero no hablan, no dicen. Sí. Sí, imagínate incluso gente que es latina, que tiene discapacidades, que trabaja como defensores y a nivel diario, en reuniones, por ejemplo, te ven como eso, te ven como una silla de ruedas que está sentada en el cuarto, que es morena y y habla español como primer idioma, inglés como segundo o tercero o cuarto. Y, y así hacen lo que en inglés se llaman tokenization, right? Que es, sos un símbolo de eso, pero nada más. Entonces, me he encontrado que para hacer mi punto valer, he tenido que recurrir a conocer gente, gente importante y decir, por mi trabajo me lo permite, y decir, bueno, como dice fulano de tal cosa, solo al principio, para validar mi punto que estoy tratando de hacer. Últimamente ya no es así porque ya soy un poco más conocido, pero al principio fue muy difícil porque mi opinión no era la mía, sino era la de mi organización, era la de un senador o la de o la del gobernador, o tenía que utilizar eso para que mi punto valiera. Eso es lo que nos podemos dar cuenta, que tristemente nuestra voz no sirve para los que tienen poder. Que no sirven para que los que tienen poder. ¿Puedes explicar un poquito más, Mayora? Sí, lo que quiero decir es que, por ejemplo, basándome en el doctor que expresó sus palabras de ofensivas y de odio, puedo decir que como él tenía poder, él se siente con poder, quiso darle esas palabras a la señora y la hizo sentir mal, porque la señora pasó llorando días. Y es triste porque ella tiene 4 hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces, y eso te estoy diciendo de un caso, pero te digo, todos los días escuchas algo. Y a mí, por ejemplo, me gustaría saber dónde ellos pueden recurrir para agarrar ayuda. Sí, esa es una buena pregunta, en el sentido de que para mí un primer paso, y por qué es importante para mí hablar sobre esto, es para que las personas tengan esta sabiduría como una herramienta, porque muchas veces pasamos por estas experiencias y hasta no estamos seguros por qué, pero nos sentimos que algo ocurrió que nos afectó emocionalmente o también nos ha afectado en acceder recursos, oportunidades, pero no sabemos exactamente por qué. Y en sí puede ser porque la interseccionalidad de nuestras identidades en ese contexto, ¿verdad? Nos afectó y nos fuimos discriminados o también ha tenido una desventaja. Es importante primero tener esa información en sí de recursos sobre qué pueden hacer. Yo no estoy segura, pero yo quisiera investigar eso más, Mayora. Primero yo pienso que abogacía, ¿verdad? Es importante con las agencias como, por ejemplo, Advocacy Denver, Grupo Vida, y hablar sobre esto. Y también creo que entre grupos de padres, de familias, pueden también organizarse para dar ese apoyo. Hay mucho poder en la comunidad y entre grupos. Lo malo es que todos esos recursos que existen no llegan a las manos latinas. Y te lo digo porque yo, por ejemplo, a mí me encanta participar en clases de todo lo que haya, me registro para yo saber.
Pero, por ejemplo, yo que participo mucho en Cultivando, hay muchas personas que ni siquiera saben que existe Cultivando. Es una organización grande. Yo tengo más de casi 2 años y muchos, a lo mejor hay recursos, como dices tú, pero la gente no lo sabe. Eso es un buen punto, Mayora, en sí, cómo se puede ser visible, cómo se puede acceder. Exacto. Veo que veo la mano de José también y quería ver si yo no puedo ver todo el mundo, si hay alguien que todavía quiere hablar, por favor, ponlo en el chat. Todavía tenemos un breve ejercicio, entonces voy a tomar como unas 2 más preguntas y vamos a seguir. José. La mía no es una pregunta, es una respuesta a lo que comentó la compañera. Ah, creo que hay una cosa importante que debemos saber, y no solo saber, sino dar a conocer. Y es que parte de la razón por la que la comunidad latina no llega a esos recursos, y en CCDC nos encontramos con eso mucho, es que la gente latina, como una gran cantidad es indocumentada, le tiene miedo a participar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la retaliación, ¿sí? Tienen miedo a que las autoridades tomen consecuencias en contra de ellos, acciones en contra de ellos, lo cual, pues, eso es lógico, es totalmente lógico. Y una de las preguntas que nos hemos hecho mucho con CCDC es cómo podemos asegurarnos o darle cierta seguridad a nuestra comunidad latina de que nosotros vamos a mantener su identidad y sus datos aislados de las autoridades para que cualquier cosa que podamos hacer por ellos sea estrictamente confidencial y solo vamos a envolver a la gente que sea necesaria. Pero eso es difícil. Sí, y dos buenos puntos y cuando estoy escuchando y lo que viene en mente es que con la interseccionalidad también tenemos que pensar de las identidades que nos dan ventajas, porque hay otras personas que quizás tengan desventajas, ¿verdad? Y nosotros tenemos las ventajas y podemos apoyar a esas personas que tienen desventajas. Entonces, parte de esto también es descubrir cuáles son las identidades de nosotros que tienen poder para también asistir a ayudar. Tengo que pasar para la próxima para estar segura que podemos seguir con el tema, pero muchas gracias por los comentarios. Es tan importante de hablar su opinión. Esto es otra... a mí me gustaría, si puedo, tener el teléfono de José. Ok. Entonces, esto es ahora otra herramienta que pueden usar para hablar sobre la diversidad, que se llama la rueda de diversidad. Y son los diferentes niveles, ¿verdad? Donde puede existir la identidad. Puede ya ser personal, comunitaria, sociopolítico y cultural, y también en la institución, ¿verdad? Y todo eso todas esas identidades tienen las creencias, valores, prácticas, visión del mundo, autovisión y también visión de los demás basado en estas identidades, ¿sí? Por ejemplo, la personal, esto es unos ejemplos, no es todos los ejemplos, pero nuestra personalidad, la apariencia, la capacidad mental, género, edad, capacidad física, etnia, orientación sexual, raza, todo esto es parte del nivel personal. Y después tenemos el nivel comunitario, ¿verdad? Nosotros
existimos, estemos con conexiones en la comunidad, si quizás participamos en grupos o familiares también, eso también es parte de nuestra identidad. Y aquí hay unos ejemplos, ¿verdad?, de grupos y comunidades que nosotros podemos pertenecer y que también es parte de nuestra identidad. Sociopolítico y cultural puede hablar sobre eventos historiales, por ejemplo, desafortunadamente, globalmente, todo el mundo pasó por COVID este año y medio. Esto es un evento historial que nos ha afectado culturalmente también, ¿sí? Acontecimientos y pasados, dificultades económicas o prosperidad también, y salud mental y bienestar social emocional. Todo esto también es parte de nuestra historia que puede ser parte de nuestra identidad. Y al final también puede ser el nivel de institución, ¿verdad? Nuestra carrera, división o departamento en nuestro trabajo, identidad profesional, especialización y también rol en la organización. Todo esto también son parte de nuestras identidades. Ahora, Francina, ¿tienes el papel, el documento que puedes compartir con las personas? Sí. ¿Pongo esas preguntas en el chat? Perfecto, sí. Ok. A ver, tenemos... Ok. Típicamente yo lo que quisiera es ponerlos en un grupo de 4, pero no sé si podemos hacer eso, Francina, porque son muchas personas, ¿sí? No puedo ver cuántas personas. Tenemos 56 personas en total. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a mirar estas preguntas y tomar un tiempo de pensar sobre estas preguntas y quisiera abrirlo al grupo mayor para hablar un poco de nuestra identidad, qué es importante para nosotros. Estas preguntas nos ayudan a pensar quizá qué son las identidades que son importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿en cuáles de tus identidades piensas más a menudo? O qué piensas con la menor frecuencia también. Eso nos dice también lo que es importante para nosotros. Y qué identidades tiene el mayor efecto en el modo en que te ves a ti mismo. Y también el mayor efecto en el modo en que te ven los demás. Vamos a pensar esto un poquito y después abrirlo al chat o también en persona aquí. ¿Sería posible, doctora Pasos, que ponga en pantalla las capas de las identidades para que sepan a qué referirse al responder? Sí, un segundo. Francina, no sé si puedes compartir el documento, porque el documento sí tiene todas las identidades.
Mientras Francina pone el documento en el chat, tenemos las preguntas. Aquí está el nivel de identidades y voy a repasar una por una para que se acuerden de los ejemplos. Entonces, cuando estén listos, si quieren hablar un poquito de la primera pregunta, ¿en cuáles de tus identidades piensas más a menudo? Personalmente yo pienso más en mi identidad como persona con discapacidad. Y con frecuencia, la identidad que tiene menor prioridad para mí es la de latino y no estoy muy seguro por qué. Gracias. Y la mayoría de gente externamente ve mi identidad como discapacitado, no como latino. Muchas veces, incluso el ignorar que soy latino ha traído consecuencias un poquito feas. Sí. No puedo compartir directamente por el chat, por alguna razón no me aparece en mi Google Drive, pero se lo he enviado a todos por correo electrónico ahora mismo. Ok, gracias, Francina. Yo creo que yo sí puedo compartir el chat, si me lo permites. Sí, por favor. Francina, puedes no dejar de compartir la presentación Déjeme ver. por un momento. Solo poner stop sharing. Eso sería la doctora Pasos. Oh, doctora, por favor. Así yo puedo compartir el chat. Yo tengo funciones avanzadas. Muy bien. Oh, hágame co-host, por favor. Para aquellos que no saben, la razón por la que me tomo la libertad de ayudar es porque soy el nuevo presidente de la mesa directiva. Pues aquí estoy marcando las preguntas. No sé qué tanto miran ustedes. ¿Puedes decirme, Francina, por ejemplo, si se ve bien? Puedo verlo y también lo que podría hacer yo es compartir el documento en pantalla, pero ya lo tienen también en su correo electrónico. Así que también pueden abrirlo ahí. Voy a ver el correo. No tengo mi correo. No lo recibí, Francina. Lo voy a intentar otra vez. Y también en sí, mientras estemos tratando de ver cómo podemos hacer esto, quiero también abrirlo porque no quiero tomar mucho tiempo para que las personas puedan hablar y desahogar un poquito, ¿verdad? De lo que han escuchado, cómo lo han entendido, qué preguntas tienen y también hablar un poco más de nuestra identidad. Yo creo que yo quiero hablar. Diana, vaya primero. Para mí, creo que en cuestión de identidad en cuestión personal, son siempre mis valores, ¿no? Mis valores, mis creencias y mi visión siempre es lo que tiene más peso en mí. Y para poder también ayudar a la comunidad,
eso también es importante para mí. Mientras tú estés bien y puedas aplicar tus valores, puedes transmitirlos a la comunidad también. Entonces, para mí es como la prioridad. Gracias. Gracias, Diana. Y eso es muy central, ¿verdad? Nuestros valores, nuestras creencias están con nosotros diariamente y algunas veces ni estamos pensando de eso. Es como automáticamente nos guía, ¿verdad? En nuestras decisiones, en cómo compartimos con otras personas, cómo nos comunicamos. Y esas son, como vimos otra vez, el mar que está debajo. Todo esto no se puede ver, aún las personas tomen el tiempo también de hablar sobre eso para entenderse mejor, especialmente cuando hay diferencias grandes, ¿verdad? Culturalmente entre personas. Gracias, Diana. ¿Puedo? Yo siento que hay dos partes. Uno, la identidad que uno siente, uno ve, y lo otro, lo que las otras personas te ven. Y también siento que la identidad es como fluida en el sentido de que dependiendo dónde tú estás, tus experiencias, es que tú sientes que una es como prioridad a otra. Y la tercera es cuando una nueva identidad por algo que te sucede aparece en tu vida. Por ejemplo, ahorita mismo yo estoy trabajando con mi nueva identidad de tener una discapacidad y de cómo aceptarla y de cómo trabajarla y de cómo ser parte de y de entender más algo que es nuevo para mí. Gracias, Elisa, y gracias por compartir tu experiencia también, la recién, ¿verdad? Y es verdad que el contexto a donde estamos puede cambiar, qué es lo que sale para nosotros en el sentido de importancia, y algunas veces nuestras identidades cambian dependiendo en nuestras circunstancias. Sí. Francina. Sí, cuando pienso en mis identidades, las primeras que vienen a la mente es que soy una mujer dominicana, latina. Y un ejemplo que me viene mucho a la mente también es que yo considero que soy muy fluida en inglés y a veces algunas personas piensan que quizá yo tengo muchísimos años aquí y apenas voy a cumplir 6, pero aprendí el idioma desde mi país y aquí mejoró. Pero a veces me pasa con mi esposo que él dice algunas cosas que tienen como idioms o cosas muy específicas a la cultura americana que como él las dice, yo no las entiendo y luego y tengo como que dejárselo saber porque él no se da cuenta. Y eso a veces pasa en otros círculos, que no porque sea fluida en el idioma quiere decir que voy a entender todas las cosas que vienen con la cultura americana y a veces hay personas que llevan conversaciones y como que ahí no se hace la inclusión porque si escaneamos la habitación hay que tratar de hablar para que todas las personas que están ahí nos entiendan. No solamente la palabra, sino como el mensaje más a fondo. Lo que es el coloquio de cada país es distinto. Y eso es lo más difícil de aprender de un idioma. Es lo que se aprende al final y algunas veces nunca, ¿verdad? Porque están involucrados con la cultura también y la historia del país. Sí. Tenemos también en chat 2 comentarios. Uno, soy hispana y no sé hablar bien el inglés, que eso es parte de quizás la identidad de la persona, que el idioma es muy importante porque como habló José, puede ayudarnos a acceder diferentes recursos y oportunidades y algunas veces no da barrera, ¿verdad? Entonces, eso es también parte de nuestra identidad. Y Berta dijo, en cuestión personal para mí es mis valores y como hispanos, el acento en la comunicación y acento
también es algo de idioma, pero también es lo que se puede observar. Y lo más difícil de eso es que muchas veces lo que las personas observan en sí no es realmente como nosotros nos sentimos o nuestros valores, pero asumen mucho de lo que observan. Entonces, eso también es importante tener en cuenta que algunas veces las personas están respondiendo a lo que están viendo basado en... Si hablo, te voy a decir así, ¿eh? Si hablo. Basado en los sesgos que tenemos en la sociedad en lo que pueden observar. Entonces, eso nos puede ocurrir también. Gracias. Y Zaira, cuando pienso y me veo la mayor parte del tiempo solo como mamá, ¿en qué identidad se clasifica? ¿En qué se está, en qué nivel de identidad? Pienso que es en el personal o, a ver, yo tengo familiar ahí, no me acuerdo ahora. Está en comunidad, está bajo comunidad. En sí es parte de un grupo, ¿verdad? Parte de un grupo, por eso que está en la área de comunidad. ¿Esa fue la pregunta, Zaira? Sí, perdón, no encontraba mi micrófono. Sí, lo que veo que la mayoría a mí me salen en comunidad y sociopolítico y quería preguntar si eso es, no sé, o sea, como que qué tiene que ver o como qué significa. Gracias. Gracias a ti, Zaira. Es una excelente pregunta en el sentido de que algunas partes de nuestras identidades van a ser más importantes para nosotros que otras, ¿verdad? Es para mí de lo que yo, con mi experiencia en mi vida, pero también profesionalmente, yo pienso que también la cultura latina somos muy comunitarios y la cultura de los Estados Unidos es más individual. Y creo que algunas veces cuando estamos hablando de nuestra identidad como latinos, vemos nosotros como parte de un grupo, parte de una comunidad, parte de la familia. Y eso para algunos latinos sale más importante que las características individuales. No sé si, Zaira, para ti es igual, pero pienso que eso es parte de eso quizás. No sé qué opinas. Sí, yo creo que yo he creado como, ahora que lo pienso, sí, como a lo mejor antes cuando vivía en México no me importaba tanto la comunidad, pero ahora que estoy aquí, que extraño mi comunidad, pues me gusta conectarme en grupos como el Grupo Vida y, y los agradezco y como que ahorita ya tiene más sentido lo que se explicó, porque sí, como que al principio era mucha información y no estaba bien segura si entendía, pero creo que ya entendí. Gracias. Gracias a ti, Zaira. Verónica, me gusta mucho que traten de que los entendamos porque me pasa que a veces no entiendo, pero tengo que preguntar. En sí, entendernos a nosotros uno a uno, me imagino, Verónica, y que es importante tomar el riesgo y preguntar con sinceridad en entender la persona. Que no es fácil, ¿verdad? Porque cómo se abre esta conversación, ¿sí? Este ejercicio yo pienso que es bastante fácil de usar en el trabajo o en grupos para empezar esas conversaciones y hablar sobre eso y se pueden seguir teniendo después de hoy también. Muy buen comentario. Francina, Doctor Paz, quedan perdón, tenemos a dos manitas, Aida y Cecilia. Ok, gracias, porque eso no lo veo. ¿Quién quisiera hablar? Aida. Sí, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar? Sí. Sí, ok. Espere.
Sorry, mija. Estoy tratando de prender el video también. No sé si me puede ver. ¿Me puede ver? Sí. Ok. Es que es la primera vez que uso el iPad. Ahora se me prende otra aplicación. Espera un segundo. Ok. Entonces estaba mirando el ejercicio. Ok. Y ok, no sé si me puede ver todavía o si se fue. Te podemos Ok. oír, pero no te vemos, pero está bien si quiere hablar. Tenemos como Ok. unos 4 minutos. Quiero estar segura que tenemos tiempo. Quizás vamos a ponerlo en el chat. Si quieren poner su información para que tenga su voz por lo menos en el chat. Ok. Pero Sí, Aida, go ahead. yo quería decir sobre el ejercicio de la personalidad, que yo me veo como una mujer hispana, aunque sea, que yo sea nacida aquí, mis padres son de Colombia y entonces yo, la cultura, todo que me criaron, me considero persona hispana y también toda la comunidad fue muy me ayudó bastante, entonces no puedo decir que me identifico diferente. Y también soy de otro estado, de Nueva York, y ahí yo creo que las comunidades son muy diferentes. Yendo después, yo me casé con una persona en el ejército, entonces nos hemos estado mudando a muchos sitios en el país y fue completamente diferente. Por ejemplo, vivir en Nueva York y después vivimos en California y me pareció las comunidades tan diferentes y el modo que tratan al latino en cada estado es completamente diferente también. Um, es ha sido una adaptación muy diferente para mí porque ya yo estaba muy acostumbrada a estar rodeada de dominicanos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, salvadoreños, y conozco las culturas muy bien, pero en otra parte del país los grupos se tratan muy diferentes. Entonces, lo bueno es que ya se está mudando mucha gente de diferentes partes del país a diferentes partes del estado. Por ejemplo, en Colorado está llegando mucha gente del East Coast, um, y, y entonces así puede haber más representación. Y, y yo creo que sobre la voz del latino, por eso tenemos gente en la política, por ejemplo, los del Congreso, de donde usted vive, siempre llamarlos por cualquier cosa, porque yo sé que hay muchos latinos que no se siente como haciendo eso, no son documentados, pero cuando lleguen a ese nivel que ya puedan participar en la comunidad, es importante que lo hagan por sus hijos, y para poder, representar la comunidad latina. Y siempre hay gente en la comunidad que está ahí para ayudarlos. Por ejemplo, alguien dijo más temprano cuáles son las organizaciones, buscarlas y tratar de sentirse cómodas y aprender sobre cómo navegar el sistema político y no dejar que eso sea una forma de intimidación, porque especialmente en esta comunidad que hay niños discapacitados. Yo tengo un niño de 8 años que es discapacitado y me ha tocado por el seguro médico llamar a la Congresswoman muchas veces porque el seguro no le estaba funcionando bien y es un seguro del gobierno militar. Entonces, imagínense si eso no sirve bien, los otros. Exacto, exacto. Y Aida, muy buenos puntos en el sentido de que la ubicación geográfica influye mucho también en el sentido de cómo nos sentimos, estamos apoyados, no estamos apoyados, y también tener en cuenta que hay, hay mucho poder en grupos y que es importante ver cómo pueden unirse para la abogacía, para sus hijos, para su mismo también. No sé si, Francina, tenemos tiempo todavía. Vamos a tomar la pregunta de Cecilia, luego la de Isela y concluimos. Ok, perfecto. Entonces, Cecilia. Hola, buenos días a todas.
estoy muy contenta de estar aquí y lo que yo quiero mencionar es de la identidad personal. Yo tengo una hija que tiene 23 años y ella tiene autismo y tiene epilepsia. Y una de las cosas que ella ha sufrido mucho durante toda su vida en diferentes etapas es la capacidad física, porque en sí no se ve que tiene esa discapacidad y han abusado de ella. Ha tenido una vida muy difícil y eso es algo que ella me lo dice: mami, ¿por qué mi discapacidad tiene que ser física? Me respetan. Si tengo la discapacidad física es cuando ellos dicen, oh, ok, tiene discapacidad, pero eso es una cosa que mi hija ha batallado mucho durante toda su vida, porque no es física su discapacidad. Entonces es algo bien, bien, bien duro que ella ha pasado. Sí, gracias. Cecilia, gracias. Gracias por compartir con nosotros sobre su hija. Isela. Sí, yo cuando veo mi identidad en la escuela, los profesores no saben que soy bilingüe, pero cuando mis amigos en la escuela hablan español, veo que la lengua española es muy importante para mí y mi familia, porque mis padres no son de los Estados Unidos. Y entonces, pero para mí y para mi hermana es ser bilingüe es muy importante para nosotros porque mis papás, mi papá casi no entiende español, inglés digo, y entonces lo puedo ayudar lo que están diciendo los doctores o los profesores y todo eso. Isela, sí, gracias por compartir eso y eso es también parte de nuestra identidad en ser bilingüe. Nos da ventajas que entonces podemos prestar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias al Grupo Vida, Elisa, Francina, José, el equipo. Y de deseo un día fabuloso y nos vemos. Okay. Gracias.